Alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios. Qué privilegio tan grande tiene usted hoy y tengo yo hoy de estudiar, de escudriñar, de aprender de la palabra de Dios. Bendito el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo es su nombre, santo su Espíritu que mora en nosotros. A Él damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, a esa Trinidad perfecta, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, nos muestra verdades hermosas que están impresas en la palabra de Dios y que usted y yo debemos recordar o debemos aprender o debemos atesorar en nuestro corazón. Dice el versículo 1, hablando el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué hermoso versículo, qué pasión, qué deseo de anunciar a Jesucristo, el Hijo de Dios. El apóstol Juan enfatiza la verdad de lo que vivieron. Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Y al decir tocante al verbo de vida se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más, a nuestro Señor Jesucristo. Leamos un poquito el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y está hablando de nuestro Señor Jesús. Igual, Juan, en Primera de Juan también habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo que hemos visto, oído, contemplado con nuestras manos. Y dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida, lo hemos visto. La vida es y será nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 nos lo dice. Dice que fue hecho hombre, dice que habitó en la tierra, dice que era glorioso, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, bendito el nombre poderoso de Dios. Y en medio de este versículo, del versículo 2 de Primera de Juan, resalta la expresión os anunciamos. Quiero repetirlo. Dice el versículo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Os anunciamos, testificamos, se nos manifestó como hombre. Un Dios no, porque no es un Dios más. Dios hecho hombre. Qué bendición tan grande, qué privilegio tan grande de conocerlo a través de su palabra. En el versículo 3 del primer capítulo de Primera de Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Repite nuevamente, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido, eso anunciamos, eso enseñamos, eso predicamos. Y todo esto tiene y tendrá un propósito. Y nos lo dice el versículo 3. Dice, para que también vosotros, voy a empalmar el inicio del versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito ha sido y será para que tengamos comunión unos con otros y para que tengamos comunión con Dios Padre, Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo, que estemos unidos en Cristo Jesús. Y el versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Estamos gozosos por haberlo visto, oído, contemplado, palpado, y queremos que ustedes también puedan tener esa bendición. Eso es lo que decía el apóstol Juan. Igual lo que debemos decir nosotros hoy. Estamos gozosos por haber conocido la verdad del Evangelio. Y queremos que cada una de las personas que nos escuchan por las redes sociales también tengan ese gozo, esa paz, esa fortaleza que el Señor nos da en todo momento para enfrentar situaciones de todo tipo, y nos gozamos en ellas. Bendito el nombre poderoso de Jesús. El mensaje que predicamos no es de hombre, no es de hombre alguno. El versículo 5 nos los enseña. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de nuestro Señor Jesús. Por eso es que el mensaje que yo predico no es de hombre alguno, es basado en la palabra de Dios, que hemos oído de Él, decía el apóstol Juan. Hoy en día, que hemos vivido a través de su palabra escrita, eso anunciamos, eso predicamos, eso enseñamos. Y nuevamente este versículo nos recuerda algo. Dice al final del versículo 5, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nos recuerda este versículo, solo hay luz y tinieblas. Y dice que Dios es luz. El que no lo tiene a Él en su corazón, no hay de otra, está en tinieblas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El que no está en Dios, el que no ha recibido a Dios como su Señor y Salvador, no ha aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, no ha creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no anhela la segunda venida de Jesús, realmente no está en luz, está en tinieblas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y del versículo 6 del primer capítulo de Primera de Juan, el apóstol empieza o continúa profundizando y profundizando este mensaje. Hemos estado como dando una introducción, pero qué introducción tan hermosa, tan bella. Y el versículo 6 dice, si decimos, escucha bien, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y está atento porque este versículo habla de decir y de andar. Este versículo habla de hablar y de vivir. Este versículo habla de lo que hablamos y de lo que hacemos. Y este versículo dice, si decimos, con las palabras podemos decir muchas cosas. Si decimos que estamos unidos con Dios, si tenemos comunión con su palabra, si eso decimos, pero andamos, vivimos, pensamos en tinieblas, mentimos. Y la palabra de Dios lo acabamos de leer. Mentimos no solamente al hombre, sino a Dios. Mentimos y no practicamos la verdad. Interesante esa expresión del versículo 6. Y no practicamos la verdad. La verdad se practica, se vive, se anhela, no solamente se habla, tremendo. Y estoy hablando de la verdad del Evangelio. La verdad se practica, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el inicio del versículo 7 inicia diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, qué interesante, aparece nuevamente la figura luz, y si hay luz por un lado, hay tinieblas por otro. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, y hay unas consecuencias de cuando andamos en luz, dice, o hay unos derechos, dice que debemos tener comunión entre los hermanos. Y dice que la sangre de Cristo tiene una misión, limpiarnos de todo pecado.
Pero si andamos en luz, y la luz es Cristo, el Hijo de Dios, por eso nuestra pasión, nuestro énfasis en que tú lo conozcas también. Así como la pasión que tenía el apóstol Juan cuando decía al inicio de Primera de Juan capítulo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, ese Jesús queremos que ustedes lo conozcan también. Igual nosotros queremos que hoy suceda esa bendición tan grande. Y el versículo 8 dice, inicia como el versículo 6. Si decimos, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, recuerda, con nuestra palabra podemos decir muchas cosas. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, tremendo. Y el versículo 9 inicia diciendo, si confesamos nuestros pecados, al hombre, no, a Dios. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque la palabra de Dios dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo sé que debemos confesárselo a Dios, no al hombre. ¿Por qué? Porque el único fiel y justo solamente es Dios. Y solamente Él tiene el poder, la potestad, la majestuosidad de perdonar nuestros pecados. Solamente Él puede hacerlo. De limpiarnos de toda maldad. Solamente Dios puede hacerlo. No hombre alguno. No te dejes engañar. No permitas que te metan gato por liebre. No. Solamente Dios tiene el poder, el amor, la misericordia, la majestuosidad para perdonar pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así lo dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que nuestras ofensas podemos compartirlas con los hermanos, pero para buscar perdón solamente es con Dios, solamente con el Todopoderoso, con el Verbo de la vida, solamente con Él. Y el versículo 10 inicia diciendo también, si decimos... La lengua del hombre es tremenda. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Interesante. Es la quinta vez que el apóstol Juan menciona la palabra pecado. Y en ese momento el apóstol Juan estaba en la ley. No. En el Antiguo Testamento, no. Ya conocía la gracia de Jesús. Recuerden que Juan enseñaba de lo que habían oído, visto, contemplado, palpado. Anunciaba el reino de Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y es la quinta vez que el apóstol Juan menciona la palabra pecado. Y nos las enseñó de qué forma tremenda. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El apóstol Juan era muy radical. Nuevamente y en 2 ocasiones más habla de pecado. Y le habla a la iglesia. Y habla que tenemos un abogado. Y si lo tenemos es porque lo necesitamos. ¿O quién has conocido tú que busca un abogado desesperadamente si no lo necesitare? Si lo tenemos es porque necesitamos ese abogado. Y es el mejor abogado, es el Hijo de Dios, el único justo, Jesucristo nuestro Señor. Y el versículo 2 dice, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Bendito el nombre de nuestro Señor. Versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan añade, dice, y Él, nuestro Señor Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra propiciación significa mover a Dios a misericordia y a perdón. Y dice nuevamente nuestros pecados, y quiero que tengas en cuenta esto.
La iglesia moderna no quiere pronunciar la palabra pecado. No lo digas, no hables del pecado. Pero Juan, en 12 versículos que hemos leído, en Primera de Juan del capítulo 1, versículo 1 en adelante, en 12 versículos que hemos leído, y Juan estaba en la gracia, no estaba en el Antiguo Testamento, no estaba en la ley, no, estaba en la gracia. Ya nuestro Señor Jesucristo había muerto crucificado, había resucitado y había ascendido al cielo. Estaba en el periodo de la gracia. Y en 12 versículos que hemos leído, en la gracia, ha nombrado la palabra pecado 8 veces. Yo creo que eso nos dice muchas cosas. Recuerden, Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Hermoso, hermosa esta porción bíblica. Habla de pecado, pero también habla de propiciación y habla de perdón. Habla de que tenemos el mejor abogado al cual tenemos derecho si hemos aceptado y queremos su perdón y limpieza, porque anhelamos salir de nuestra condición de pecado. Quiero repetirlo. Hermosas estas palabras. Habla de propiciación y de pecado, pero también habla de que tenemos el mejor abogado. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos el mejor abogado al cual tenemos derecho, pero si hemos aceptado a nuestro Señor como Salvador, si queremos su perdón, su limpieza, si anhelamos salir de nuestra condición de pecado. Si no, realmente es lo mismo que dijéramos, no queremos ese abogado, no queremos que nos defienda ante ningún Dios. Yo necesito ese abogado diariamente y tú lo necesitas también. Para terminar esta pequeña enseñanza, el versículo 6 nos dice, del capítulo 2 de Primera de Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Los que permanecemos en él, en Jesús, debemos vivir como él vivió. Pero pastor, ¿y cómo vamos a vivir como él si él era el Hijo de Dios? Bueno, nuestro Señor Jesús era Dios hecho hombre. El apóstol Juan nos decía que él se manifestó, la verdad encarnada de Dios se manifestó en Jesucristo. Y Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, dependía del Padre. Por eso es que la palabra dice que debemos andar como él anduvo, los que permanecemos en él. Y vamos a evaluarnos cada uno íntimamente, en nuestra intimidad. El que dice el versículo 6, que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús aquí en la tierra en su ministerio? Bueno, él dependía del Padre. Hay muchas porciones bíblicas que lo testifican. Él tenía comunión con el Padre y la buscaba. Hay muchas porciones bíblicas que lo testifican. Él oraba al Padre constantemente, a toda hora, de noche, se retiraba él solo a orar. Así es que el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos andar como él anduvo. Y Jesucristo anduvo en obediencia a Dios Padre. Recuerdan, aún en el huerto de Getsemaní, en el último momento, él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad. Nuestro Señor Jesús andaba en obediencia a Dios Padre. Yo quiero decirte hoy que lo que nos predica el apóstol Pablo fue lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, lo que ellos contemplaron, lo que ellos palparon. Igual lo que yo te predico hoy es lo que yo conozco de Dios a través de su palabra. Y quiero que tú lo conozcas también para, como dice el apóstol Pablo en el versículo 4, para que también estés gozoso de saber que eres hijo de Dios. En esta enseñanza el Señor nos habló en 8 ocasiones. El apóstol Juan habló de pecado y nos lo aclaró. Y si no lo has entendido bien, vuélvete y escúchate el mensaje. Bendito el nombre del Señor. Él es el único que tiene el poder de limpiarnos de pecado, de limpiarnos de toda maldad con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo te digo algo, tenemos el mejor abogado. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque tú y yo realmente lo necesitamos.
Gracias a Dios por esa misericordia y ese privilegio de tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado ante el Dios Padre, ante Jehová de los ejércitos. Que esta palabra no regrese vacía, le pido al Señor. Es una promesa que está en la Biblia, que se siembre en nuestros corazones y que nos ayude a entender verdaderamente lo que es la gracia de nuestro Dios. Dios nos continúe bendiciendo. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.